sistema de salud gratuita, las tasas de mortalidad infantil son las más bajas de la región y la educación es gratuita. Pero los frutos de la revolución tienen un precio. Sembraron ese miedo que hace que nadie confíe en nadie. Así se trata de un amigo cercano. La oposición política no está permitida y los servicios de inteligencia de Castro están presentes en cada recodo de la vida en la isla. Véalo como un programa de soplones en los vecindarios, en el que los miembros del Partido Comunista están presentes en cada barrio, y su trabajo es informar sobre sus vecinos. Cuando se reporta, hay recompensa. Y cuando no se reporta, hay castigo. Así fue que 1 millón de cubanos llegaron a ser parte de los comités de defensa de la revolución. De modo que cuando hablamos de la inteligencia cubana, debemos tener en cuenta que el principal enemigo del régimen de Castro no es Estados Unidos, sino el pueblo cubano. Cualquier cosa crítica que se dijera de Fidel constituía, desde su punto de vista, una traición, un recordatorio de los traumas psicológicos que experimentó durante su crecimiento. La traición es algo a lo que Fidel siempre temió. Brian Latell ha pasado su vida analizando a Fidel Castro. Cree que su miedo a la traición es un rasgo profundamente arraigado en él. Mis estudios sobre Fidel se remontan a su niñez. Fidel Castro tuvo una infancia atormentada, traumatizada. Fue un hijo ilegítimo. Fidel sufría por su ilegitimidad. Y no fue sino hasta que tuvo 17 años que su padre finalmente lo reconoció como un Castro y le dio el apellido. Su padre además le proporciona una educación privada. Al terminar el bachillerato, Fidel estudia Derecho en la Universidad de La Habana. Antonio Veciana es contemporáneo de Castro. Había un movimiento gangsteril juvenil y él se incorporó a ese movimiento. Él tenía fama de ser un joven díscolo, rebelde y partidario de la violencia. Durante el tiempo de Castro en el poder, Veciana observó su reacción ante posibles traiciones. Fidel Castro siempre ha perseguido con más odio a los que han sido amigos de él y han desertado. Él creó un terror en forma tal con sus amistades que la gente no quería desertar porque sabía que se convertían en un enemigo más odiado por él. Para algunos, la severidad de Fidel hacia cualquier traición a la revolución queda en evidencia en 1989 con el juicio sumario al general Arnaldo Ochoa, uno de sus más cercanos generales. Ochoa se había convertido en un problema. Ubíquese frente al tribunal. Ochoa es acusado de traficar cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Ochoa podría haber estado considerando la deserción. En mi opinión, esa es la principal razón por la que fue ejecutado y acusado falsamente de traficar drogas sin la aprobación del régimen. De hecho, esto había sido aprobado por el régimen. Tras un juicio de 5 días, Ochoa es sentenciado a muerte por fusilamiento. La deserción es algo que preocupaba mucho a los hermanos Castro a finales de los años 80 porque ya había habido muchas. La gente en Cuba estaba pasando hambre ya que los subsidios del bloque soviético se habían terminado. Había desertores y refugiados, incluyendo funcionarios de nivel medio del régimen y otros de mayor nivel quienes salían y decían, "Oh, esto no puede durar". A medida que el bloque soviético comienza a desintegrarse, Cuba va quedando aislada. Por supuesto que tuvo un impacto. Con el inicio de la perestroika, las cosas se habían complicado para nosotros y ya no podíamos darnos el lujo de apoyar a Cuba como lo habíamos hecho antes. Hasta ahora, Cuba ha dependido de la Unión Soviética en un 80% de su comercio, además de recibir valiosos subsidios militares y económicos y suministro de petróleo.
El colapso de la economía genera un flujo constante de personas que tratan de emigrar por cualquier medio posible. Centenas de cubanos mueren tratando de cruzar el estrecho de Florida. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Yo recuerdo el año 1994, en La Habana, en el malecón, comenzaron a surgir disturbios. Grupos de gente comenzaron a romper vidrios en las tiendas, a robar mercancía. Fidel decide intervenir personalmente. Era una cosa peligrosa, francamente. Pero Fidel es Fidel. Las fuerzas de seguridad de Castro nunca están demasiado lejos. En cuestión de horas, la revuelta es apagada. Cuando parecía que la revolución de Castro estaba en caída, otras figuras comienzan a surgir en la región. Al cargo de presidente constitucional de Venezuela. Hugo Chávez asciende al poder en Venezuela y promete realizar su propia revolución bolivariana. Juro delante de Dios que sobre esta moribunda constitución... Hugo Chávez veía en Fidel Castro a una especie de hermano mayor, o a un mentor, o a un padrino. Ambos parecían tener una relación personal muy significativa, la cual se extendió hasta el tratamiento del cáncer de Chávez en La Habana y hasta la muerte de Chávez. Las cordiales relaciones con Venezuela también traen importantes beneficios económicos para Cuba. Venezuela finalmente reemplazó a la Unión Soviética como el principal abastecedor de petróleo a Cuba. Cuba intercambia ese petróleo con el trabajo de decenas de miles de médicos y técnicos que están trabajando en Venezuela. Ahora Cuba exporta doctores como otros países exportan bananos. Pero según los espías en Washington, la ayuda a Fidel tiene un lado bastante más siniestro. Ayuda mucho el que tengan petróleo. Hay más de 1000 funcionarios de inteligencia cubanos en Venezuela para ayudar al régimen venezolano a mantener su continuidad. Cuba recibe el petróleo que tanto necesita y el gobierno de Venezuela está seguro de que no habrá revueltas que no pueda manejar. Al culminar el siglo XX y con la ayuda de sus nuevos aliados, la revolución de Castro sigue en pie. Pensé que la revolución cubana estaba en las últimas. Me equivoqué. Y el líder cubano demostraría que aún tenía algunos haces ocultos bajo la manga. Los amigos de mi esposo vienen todo el tiempo.